Estimados alumnos, les invito en esta oportunidad a que veamos el análisis de una configuración bastante interesante que involucra un triángulo isósceles y una circunferencia. Veamos entonces la construcción para después comprender de dónde viene el problema. Mire usted, partamos, como usted ve en la figura, del triángulo ABC, que es isósceles en A. Lo que se hace es marcar el punto M, punto medio del segmento BC, y luego de eso marcamos el segmento AM, que como usted sabe vendrá a ser una altura bisectriz y transversal también de gravedad, ¿verdad? Lo que hacemos entonces es marcar el circuncírculo del triángulo ABM, como usted lo está viendo ahí con líneas punteadas. De este circuncírculo, y considerando el arco menor AM, voy a simplemente marcar en él un punto arbitrario, el punto X que usted está viendo ahí. Voy a unir este punto X con el punto M, ahora lo he unido con el punto B también, y con este radio BX y con el centro X voy a marcar un arco de circunferencia, que es el que está usted viendo en rojo. De esta circunferencia voy a elegir ahora el punto T que usted está viendo ahí, de modo que el ángulo TMX sea un ángulo recto. Entre paréntesis, como usted habrá notado, claramente TX debería medir lo mismo que BX por ser radios de la circunferencia roja. Entonces, después de hacer estas aserciones, lo que me piden demostrar, y ahora sí que viene el problema y su enunciado, es que la diferencia de ángulos MTB menos MTC, esa diferencia es igual al ángulo MAB, el ángulo que está arribita del triángulo isósceles. Entonces, veamos cómo será la demostración de este simpático hecho. Miren, lo que voy a hacer primero que todo es marcar el punto P, que va a ser el punto medio del segmento BT, haciendo uso, por supuesto, del triángulo isósceles TXB. Entonces, marcamos ahí la altura XP y notamos de que el cuadrilátero TPMX debería ser un cuadrilátero cíclico por la famosa propiedad de los ángulos con el arco capaz, ¿verdad? Note usted que el ángulo TMX y el ángulo TPX ambos miden 90 grados y llegan al mismo arco TX. Entonces, ahí yo estoy marcando la circunferencia que contiene a estos 4 puntos con estas líneas segmentadas. Y el objetivo de trazar esta circunferencia, como usted ya estará acostumbrado en los videos anteriores, es de movilizar uno o todos los ángulos de los que me están hablando. En este caso, claramente el ángulo que podemos movilizar es el ángulo MTP. Entonces vean, primero que todo notemos que gracias a la circunferencia inicial del problema, el circuncírculo del triángulo BMA, los ángulos que yo estoy marcando en rojo ahí deberían medir lo mismo por ser ángulos inscritos a esta circunferencia y llegar al mismo arco BM. Además, notemos que gracias a la ciclicidad del cuadrilátero TPMX, tenemos que los ángulos en verde también miden lo mismo. Y finalmente, si nosotros unimos el punto P con el punto M, notaremos que en el triángulo TBC, el punto M es punto medio de un lado y el punto P es punto medio del otro lado. Por lo tanto, este segmento PM debería ser una mediana de este triángulo. Esto implicaría que el segmento PM debería ser paralelo con el segmento TC, lo cual me indica que los ángulos que yo estoy marcando ahí en moradito deberían ser iguales gracias a la famosa propiedad de la Z en rectas paralelas. Pero además, por la ciclicidad del cuadrilátero TPMX, el ángulo PMT debería repetirse en el ángulo PXT, ¿verdad? Por ser ángulos inscritos a la circunferencia que llegan al mismo arco. Y además, este ángulo TXP debería repetirse en el ángulo PXB por ser la línea XP también una bisectriz, ya que recuerde usted que el triángulo TXB era un triángulo isósceles. Entonces, ahora revisemos qué era lo que me pedía el enunciado. El enunciado me pide
demostrar que el ángulo MTB menos el ángulo MTC es igual al ángulo MAB. Si nosotros trabajamos con los colores que yo he puesto ahí en la figura, veremos que lo que me están pidiendo demostrar es que el ángulo en verde menos el ángulo en morado me da el ángulo en rojo. Y eso es justamente lo que yo estoy viendo que pasa en la configuración del triángulo PXM. Entonces escribamos lo que estamos viendo ahí. Notamos que el ángulo MTB menos el ángulo MTC, que son los ángulos que me piden al principio de este problema, yo debería poder escribirla como el ángulo PXM, insisto, pues este ángulo era igual al ángulo MTP. Y el ángulo MTC lo puedo cambiar por el ángulo PXB, gracias a la configuración que usted está viendo ahí en el diagrama. Pero estos dos ángulos, cuando usted los resta, da justamente el ángulo en rojo, el ángulo BXM, que al principio habíamos dicho que gracias a hacer ángulo inscrito y llegar al mismo arco que el ángulo BAM debían ser iguales. Así que yo puedo ahí completar la igualdad y me queda que eso es igual al ángulo MAB, que era lo que me pedían demostrar. Entonces, estimados alumnos, como usted ve, era un problema simplemente de pillar ángulos gracias a cuadriláteros cíclicos. Ante cualquier duda respecto de esta materia, por supuesto, ya sabe usted cómo contactarse conmigo.